Muy buenos días a todos. Les saluda el ingeniero Vladimir Mayhuasca Rivera. En nombre del Centro Nacional de Seguridad Digital, les doy una cálida bienvenida al evento por el mes de la seguridad digital, que se estará realizando el día de hoy y también el próximo jueves 23 de octubre. Hemos preparado este evento con mucho entusiasmo y esperemos que sea de gran provecho para todos ustedes. Antes de iniciar el webinar, daremos pase al subsecretario de la Subsecretaría de Tecnología y Seguridad Digital, el ingeniero Orlando Vázquez Rubio, que nos dará las palabras de apertura y bienvenida a este evento. Adelante, ingeniero Orlando. Sí, muy buenos días con todos. En nombre de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, y también es importante a través del Centro Nacional de Seguridad Digital, les damos la más cordial bienvenida. Justo estamos en el mes de la concientización en ciberseguridad y esta es la segunda charla. Esta charla se denomina Ciberseguridad con visión estratégica, ciberdefensa en acción. Bueno, como ustedes saben, tenemos acostumbrados cada semana tocar muchos tópicos que fortalecen y nos hacen reflexionar en el intercambio de conocimientos sobre la importancia de la ciberseguridad, tanto en las entidades públicas como para el ciudadano de a pie. Y creo que es un tema fundamental de educación digital, tal como lo reconoce nuestra ley de gobierno digital, nuestra política nacional de transformación digital, que al final el ciudadano y el conocimiento son vectores muy importantes para poder tener la seguridad digital dentro de las entidades, porque en muchos de los casos, en más del 70%, los fallos son humanos. Entonces tenemos que educar a la población y también a los funcionarios para tener una protección de vida utilizando estándares internacionales que faciliten la gestión de seguridad dentro de las entidades, tanto públicas, privadas y también como el ciudadano de a pie. Bueno, en esta oportunidad vamos a tener dos distinguidos ponentes a los cuales agradecemos: a Miguel Caballero, director de Productos y Servicios Corporativos, y Alexander Santos Navarros, jefe de ciberseguridad de la empresa Claro, quienes van a compartir sus experiencias y nos van a brindar valiosos aportes para poder aplicarlos en el día a día y también a los expertos de seguridad tener las alertas necesarias, porque todos sabemos que a veces los vectores más complejos dentro de la seguridad digital en el Perú son el tema de la banca y el tema de telecomunicaciones. Entonces, desde la presidencia del Consejo de Ministros reafirmamos nuestro compromiso hacia mejorar el tema de educación digital, impulsando iniciativas que fortalezcan los conocimientos aprendidos, pero sobre todo aprendiendo las valiosas enseñanzas que se utilizan en diferentes rubros del tema empresarial, que van a facilitar y van a hacer que podamos tener un ecosistema digital más maduro, ¿no? Y resiliente, ¿no? Entonces agradecemos sinceramente la presencia de los ponentes y que sea esta charla una jornada de aprendizaje y de reflexión. Sean todos bienvenidos a esta charla. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, señor subsecretario. A través de su persona quiero hacer llegar nuestro agradecimiento como Claro Empresas, la empresa que represento, a usted, a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros y al Centro Nacional de Seguridad Digital por brindarnos esta vitrina que consideramos valiosa para alcanzar un mensaje que creo que compartimos. Usted lo adelantó bastante bien. Hay una necesidad de concientización sobre la responsabilidad que todos traemos sobre este problema que tenemos delante. Si me permiten, voy a lanzar una presentación. Permítame un segundo. Ok, me parece que ya la tenemos al frente. Bueno, antes de entrar en detalles sobre lo que Claro Empresas propone en términos del contexto de la ciberseguridad, quiero partir con una reflexión sobre el comportamiento humano en lo que respecta a las amenazas latentes. ¿Cómo es que nosotros decidimos adoptar posturas de cara a peligros inminentes
digamos, poniéndonos en una posición de es algo que no me va a ocurrir en definitiva, ya me siento preparado, o decidimos simplemente darle la espalda, decidimos ignorar, ¿no? Y parto con un par de historias. Permítame. Listo. Hace poco más de 113 años el mundo fue testigo de una tragedia que marcó la navegación. Estoy hablando del hundimiento del Titanic. Ustedes deben haber visto sin duda videos en National Geographic, documentales, la película de DiCaprio. Este transatlántico británico parte del puerto de Southampton, en el Reino Unido, en dirección a Nueva York, con poco más de 2.200 pasajeros. Y 4 días después, poco más de 4 días después, lamentablemente colisiona contra un iceberg en su trayectoria por el Atlántico Norte, causando en poco más de 3 horas su total hundimiento, llevándose consigo alrededor de 1.500 vidas. Muchos de ellos murieron ahogados, otros por hipotermia y otros simplemente por los golpes durante la evacuación fallida. Muy, muy lamentable. Parte de la tragedia de esta historia es, este barco fue nombrado como prácticamente insumergible, ¿no? Previo a su lanzamiento. Adverbio que fue premonitorio realmente, ¿no? E irónico, parte de la ironía. Pero bueno, la frase esta engloba no solamente el exceso de confianza técnica, sino por otro lado una arrogancia colectiva frente a las fuerzas de la naturaleza que claramente fueron inadvertidas por el capitán del barco que recibió múltiples señales de alerta de bloques de hielos en la trayectoria, o por los diseñadores y constructores que no pensaron en un asiento para cada pasajero en los botes salvavidas, ¿no? Errores trágicos, el costo fue altísimo, ¿no? Y para complementar la ironía, este barco fue diseñado con 16 compartimentos estancos y podía mantenerse a flote con 4 de ellos totalmente inundados. Lamentablemente el hielo que los golpea inundó 5. Eh, Poco más de un siglo después, y ahora no es el Titanic, sino la Tierra entera la que va navegando rumbo a una colisión anticipada. O sea, nuevamente un exceso de soberbia por delante, ¿no? Estamos hablando del fenómeno del calentamiento global. Todos sabemos que producto de la emisión de los gases de efecto invernadero, las temperaturas promedio en la Tierra se están incrementando de manera muy importante, causando con esto incendios forestales, deshielos acelerados y eventos climáticos muy, muy violentos. Todos lo vemos. Ya un reporte publicado por el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, este es un organismo adscrito a la ONU y al Organismo Meteorológico Mundial, reflejó en el último informe un incremento de 1,1 grados centígrados comparado con las etapas preindustriales. La etapa industrial se cuenta desde los 1850 y claro, a la fecha ya van 175 años y muchos de ustedes podrán decir, Miguel, 1,1 grados en 175 años no representa tanto. Pero lo que llama más la atención y la alerta es que cerca de las dos terceras partes de esta aceleración se ha dado en los últimos 40 años. Y se proyecta que este ritmo podemos alcanzar una diferencia versus la etapa preindustrial de 1,5 grados centígrados, lo que ya nos catapulta a una siguiente fase en donde se acrecientan de manera importante efectos nocivos como hambrunas, producto de sequías, inundaciones, enfermedades producto de plagas, etcétera, ¿no? Ya el año 2023 fue declarado como el año con el récord histórico de temperatura registrada, ¿no? Y el año pasado hemos tenido ciudades como Sevilla, Phoenix y Nueva Delhi con temperaturas superiores a los 50 grados centígrados, ¿no? Afectando la vida de millones de personas. Y lamentablemente, muchos seguimos operando como que el peligro estuviera muy lejano, como si el iceberg todavía estuviera a kilómetros, ¿no? Y lo inquietante de esta historia es que no es el riesgo en sí, o sea, los riesgos siempre están en toda actividad que nos desempeñamos. Nosotros como ingenieros, en muchos casos, siempre tenemos de alguna medida la tarea de medir los riesgos, sino esa ceguera voluntaria que adoptamos frente a los riesgos. En ambas historias que les cuento, tanto la del Titanic como la que estamos viviendo del tema del cambio climático,
el peligro no se torna de manera precipitada, inminente, se torna con señales de alerta que decidimos ignorar. Y ese es el llamado a la atención o el llamado a atención con lo que quiero partir, ¿no? Las reales amenazas no son aquellas que vemos, son aquellas que no vemos o decidimos ignorar en definitiva, ¿no? Bueno, ya me presentaron, Miguel Caballero, soy su director tanto de desarrollo de producto como preventa en Claro Empresas. Y en esta oportunidad voy a profundizar en torno al tema que ha adelantado bien el subsecretario sobre la ciberseguridad. La ciberseguridad que ha dejado de ser de ocupación exclusiva de las áreas de tecnología de información y más bien que debería pasar a la mesa estratégica en donde se está diseñando qué es lo que se va a hacer para darle continuidad operativa al negocio, para la sostenibilidad empresarial, para ser siempre competitivos, ¿no? En un mercado cada vez más desafiante. Vivimos, como todos sabemos, como punto de partida, en un mundo altamente interconectado. Esta sesión es una prueba de ello. Cada uno desde múltiples lugares estamos compartiendo un espacio, un video, ideas, etcétera, etcétera. Entonces, la tecnología nos permite, digamos, escalar nuestras operaciones, poder innovar con agilidad, poder llegar a nuevos mercados. Entonces, por delante tenemos un mar lleno de oportunidades, pero a la vez también lleno de riesgos. Am, la tecnología que acompaña el crecimiento ha estado en constante evolución o está en constante evolución. Las redes ya no nos contienen en silos, nos conectan donde quiera que estemos, por ende ya han migrado a arquitecturas híbridas. Por ende, la fuerza laboral ya no está en un solo sitio, es móvil, dispersa, y la data que perseguimos no está en un data center propio, está en entornos multicloud, ¿no? Puede estar en un data center de terceros, público, privado, en plataformas de software as a service, etcétera, ¿no? Hay una mayor, digamos, inclinación al uso de herramientas con inteligencia artificial, con todos los riesgos que esto trae, y así como el uso de herramientas o en todo caso software open source con el fin de acelerar los procesos de transformación digital dentro de las empresas. Todo esto hace de que el contexto de nuestros clientes pues esté en una evolución constante y las amenazas por ende están incrementándose en ritmos sin precedentes porque la superficie de ataque de nuestros clientes también va creciendo, ¿no? Algunas cifras, y voy a partir por unos números que vienen de un referente en la industria de seguridad. He tomado los datos de Fortinet, puntualmente de Fortigar Labs, que es su división de ciberinteligencia, quien precisa que en el año 2024 sus unidades de ciberseguridad en el mundo detectaron y bloquearon 3.1 billones de intentos de ataque, evitando así la entrega de más de 2.500 millones de software malicioso que iban destinados hacia dispositivos finales de sus clientes, empresariales principalmente, pero también personales. Ahora, estos números, ¿cómo se reflejan en Perú? ¿No? Porque siempre está esa dicotomía de la data, oye, Perú, ¿de qué tamaño es versus el mundo? Fortinet también precisa de que en los primeros 6 meses de este año se han ocurrido más de 745 millones de intentos de ataques acá en el país. Y para darles una idea clara del problema, yo me voy a tardar unos 15 minutos aproximadamente en dar esta exposición. En el tiempo que me demore, se deben haber ocurrido más de 43.000 intentos de vulneración de nuestros datos, suplantación de identidad, algún tipo de riesgo digital queriendo ser aprovechado por algún atacante. Es un problema latente, nuevamente, los riesgos están al frente. Vamos a otras cifras. Ahora me voy a cifras de CITUM. CITUM es el brazo armado en ciberseguridad del Grupo América Móvil, grupo al cual pertenezco, al cual pertenece la empresa que represento, que es Claro Empresas. Scilabs, que es la división de inteligencia, ejecutó o levantó un ranking latinoamericano del segundo semestre del año pasado. Y el ranking nos posicionaba en el cuarto lugar dentro de, digamos, los países con mayor incidencia de ransomware, superando economías más grandes como la chilena o la colombiana. Ahora, ¿cuánto nos cuesta esto? Y ahora me voy a unas cifras que nos comparte IBM en su último reporte de incidencia, el costo de las incidencias de las brechas de seguridad.
Puntualmente el costo promedio en América Latina es de 2,76 millones de dólares aproximadamente. Para que se hagan una idea, versus el mundo viene a ser alrededor del 40, 50-60%. Pero en América Latina 2,76 millones. Claro, esto no es lo que nosotros le pagamos a un hacker, ojo, cuando perdemos una información y la queremos recuperar. Esto no solamente engloba eso, engloba también la gestión de la crisis, el pago de penalidades o multas, gastos legales, lucro cesante, y de alguna manera está también calculado el impacto reputacional que tiene en nuestra marca, en la confianza que trasladamos hoy a nuestros clientes, y en un entorno digital la confianza es casi todo, todo, ¿no? Ustedes me pueden decir, Miguel, pero nuevamente, Latinoamérica engloba también a países súper grandes como Brasil o México, ¿no? Que se deben llevar buena parte de la torta. Este mismo informe nos dice, el 13% de los ciberataques se generan en Perú. Entonces, tomando este dato y tomando el dato de Citum de la lámina anterior, yo al menos quedo convencido de que no le puedo dar la espalda a esto. O sea, el problema lo tenemos en el patio trasero y algo hay que hacer. Entonces, de vuelta a las historias, ¿no? Ahora nos toca ser capitanes del barco, señores. Y tenemos por delante y visible las alertas de hielo flotando y estamos viendo los hielos al fondo. O sea, ¿qué postura decidimos tomar? ¿No? Nosotros somos los responsables de la seguridad digital de nuestras empresas y ahí es en donde tenemos que partir entendiendo de que, oye, la ciberseguridad de la empresa no solamente son firewalls y antivirus, punto. No. La ciberseguridad en realidad es una estrategia que acompaña el proceso de transformación digital al que están llamadas las empresas con el fin de hacerse sostenibles, competitivas en el tiempo, ¿no? Y por ende debe estar en la mesa de discusión de todas las estrategias pues, que se combinan normalmente, ¿no? Entonces, pero en el cuento de la ciberseguridad, los actores malos del cuento, los maliciosos del cuento, no son actores pasivos como los bloques de hielo que están en el mar esperando ser golpeados, naturalmente. En el campo de las ciberamenazas, los actores pasan a ser realmente los hackers, que activamente más bien están buscando constantemente cómo vulnerarnos, cómo ingresar dentro de nuestras redes y una vez adentro bloquear nuestro negocio, robar nuestra información, buscando un beneficio económico. Por lo que ahora los invito a, digamos, mirar la historia desde la óptica del cuento del atacante, ¿no? ¿Cómo es que el atacante nos mira a nosotros y cuál es la ruta que él pretende seguir con el fin de robarnos esa información? Como primer capítulo de ese cuento, lo que va a buscar el atacante es estudiarnos. Y para hacerlo no necesita estar dentro de la empresa. Para hacerlo puede partir tranquilamente con información pública, como por ejemplo tus redes sociales, o la información de tus dominios públicos, que es tan relevante toda esa empresa.com para poder publicar nuestros productos, nuestros servicios y que el mundo nos vea, nuestras direcciones públicas. En general, todos esos elementos que le van a dar información al atacante para ver, oye, ¿de qué pie estamos cojeando? ¿No? ¿Dónde están nuestras vulnerabilidades? Y en esta etapa, si ustedes me hicieran la pregunta, ¿qué es lo que nosotros como una empresa que le provee servicios dentro de ellos de ciberseguridad a las empresas, encontramos que hacen las empresas en esta etapa, en este primer capítulo del cuento? Normalmente nada, normalmente casi nada, son muy pocas las empresas que invierten en esta etapa. Esta etapa pasa a ser la más subestimada normalmente, ¿no? ¿Y se puede hacer algo? Por supuesto que sí. A ver, voy a llevarlos a otra analogía. En lo que a mí respecta y probablemente en muchos de sus casos o algunos de ustedes, nos invitan y nos obligan a hacer un chequeo médico preventivo anual, ¿no? Y a veces nos obligan porque a veces no queremos ir porque ya sabes que te comiste el postre de más o la parrilla de más y sabes que vas a estar mal con los indicadores y no quieres que te lo reflejen, ¿no? Y de alguna manera lo que busca el chequeo preventivo más bien es, mirándolo de otro modo, oye, más bien detectar en dónde anda flojo, débil tu sistema inmune para reforzarlo y evitar que las enfermedades te ingresen. Bueno, la mala noticia es que ese chequeo preventivo lo hacen los hackers con nuestras redes todos los días, no una vez al año.
¿no? Y cada que detectan una vulnerabilidad, les sirve a ellos para poder, digamos, preparar su estrategia de ataque. ¿No? Entonces es relevantísimo que las empresas en este punto inviertan en estos chequeos preventivos, que pueden ser análisis de la superficie de ataque de sus redes, cómo se encuentran en términos de exposición a la ciberseguridad, cuál es el nivel del récord versus la exposición a la ciberseguridad, análisis de penetración. También se podrían poner agentes en la chain electrónica, que viene a ser la dark web, ¿no? Donde podrían estar vendiéndose credenciales robadas, credenciales de acceso robadas de tu red, o de repente tarjetas de crédito, o se estén ofreciendo servicios con el fin de poder atacarte a ti, o sea, y preventivamente tomar medidas. También se puede meter agentes en las redes sociales para identificar actores externos que están intentando suplantar tu marca y con ello meterle algún tipo de fraude a tus clientes y afectando tu reputación. Entonces, hay elementos o hay actividades, hay acciones que claramente se pueden hacer en esta primera etapa, en este primer capítulo del cuento, pero como en todos los cuentos, pues siempre algo malo pasa y el cuento continúa. Entonces, supongamos que no se hizo nada y digamos el hacker ya conoce tu vulnerabilidad. ¿Qué va a hacer con esto? El hacker lo que va a hacer con esto es preparar un arma a la medida de tus debilidades. Y tan a la medida de tus debilidades que le va a ser prácticamente imposible a los instrumentos o a las herramientas de seguridad tradicionales, tipo firewalls y antivirus, detectarlas, porque estas herramientas están pensadas a trabajar con, digamos, ataques mundiales, firmas internacionales. Entonces le va a ser prácticamente imposible detectar en el tiempo debido, ¿no? Oye, que algo se está gestando por ese lado y algo puede filtrar. ¿Podemos hacer algo en esta etapa del cuento para evitar que finalmente un software hecho a la medida, un malware hecho a la medida, entre a tu red? Sí, le podemos dotar de niveles de inteligencia a las defensas perimetrales para que si detecta un archivo extraño, lo lleve a una zona de cuarentena donde pueda ser de pronto ejecutado y si eventualmente abres un sobre, salta un gas o abres una caja, está ahí una bomba, esto pasa en un entorno confinado, ¿no? Pero nuevamente, dentro de un proceso estratégico que hay que ponernos en todas las situaciones y como lamentablemente pasa en los cuentos, muchas veces no necesariamente las cosas buenas suceden. Vamos a decir que esas defensas no fueron suficientemente potentes como para bloquear esos ataques iniciales. Lo que va a intentar el atacante es finalmente hacer llevar esta arma, esta bomba hecha a la medida, a un terminal, con el fin de, a partir de ahí, empezar a minar, explotar tu red. Normalmente, y ahí toca trabajar con estadística, habría muchas formas de hacerlo, pero lo más inteligente es partir con el método de entrega que es más, digamos, recurrente. Y hoy todavía el phishing sigue siendo el método de entrega más recurrente. Normalmente 9 de cada 10 tipos de entregas se entregan a través de un correo electrónico. Entonces, lo inteligente en este caso es darle niveles de inteligencia a tu sistema de correo electrónico para identificar o analizar esos archivos que vienen adjuntos dentro de los correos electrónicos y evitar que estos sean abiertos, ¿no? Este es como un anti-spam, pero evolucionado, con capas de inteligencia artificial, etcétera. Pero muy importante en este punto es trabajar con la gente, porque finalmente la gente es quien termina aperturando un archivo que puede terminar siendo un cazabobo, con una noticia muy relevante, pues que nos puede llamar la atención y no el comportamiento humano, o sea, queremos entender qué ha pasado después o qué viene después o a dónde me lleva. Eso se tiene que trabajar muchísimo. Hay campañas de concientización que se pueden trabajar en las empresas, en las instituciones, con el fin de que todos participen, ¿no? De este proceso de la seguridad. Pero nuevamente, como pasa en los cuentos, lamentablemente tenemos una situación en donde un colaborador le dio clic a ese archivo y ahí lo que empieza a pasar, lamentablemente, es que estalla la bomba, se suelta el virus, se suelta el troyano, se suelta el gusano y lo que va a hacer ahora el atacante es, una vez tomada la máquina, ¿no? Lamentablemente, va a empezar a trabajar como si fuera un colaborador más de la empresa. Casi va a tener su código, va a tener su perfil de acceso y lo que va a buscar es empezar a escalar sus niveles de acceso, buscando moverse lateralmente entre máquinas, porque siempre, nadie trabaja en silo, o sea, todo el mundo trabaja interconectado. Va a haber una forma de llegar a otra máquina con mejores perfiles, se los va a robar y finalmente, de salto en salto, va a ir buscando
llegar a lo que sería para él la lotería, ¿no? El jackpot, que es finalmente la explotación de la data, ¿no? Que uno tiene dentro de la red. Y con ello, lamentablemente empieza ahí el real daño, ¿no? Ahí es donde nos sueltan el mensaje de tienes que pagar tanto de rescate si es que quieres recuperar tu información. Previo a esto, cosas que se pueden hacer, sí. Se pueden implementar y ahí hay múltiples herramientas que trabajan al nivel de los terminales, o comúnmente llamados los endpoints, o a nivel de la red, a nivel de las instancias de networking, que puedan ir, digamos, en conjunto con otras herramientas, por supuesto, buscando correlación de eventos, y detectar algún tema malicioso, una conexión a deshora, una persona que no debería entrar a una máquina tal, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, ahí hay sin duda cosas que se pueden hacer. Pero lamentablemente si es que no se hicieron, bueno, ya lo que toca es finalmente negociar con los atacantes, ¿no? Si es que se quiere recuperar la información y si es que no se tuvo la prevención de haber hecho digamos, un backup de la información en un servidor totalmente aislado, completamente protegido, que esa pudiera ser una medida por lo menos importante, ¿no? Ahora, digamos, parte de la historia ha sido entonces contarle un poquito la ruta del atacante y en el camino ir sembrando algunas herramientas que pueden ayudarnos a protegernos en cada instancia. Y ahí es en donde, claro, ustedes pueden decir, wow, cuántas herramientas, cuántos juguetes, esto debe ser una millonada. No tiene que ser precisamente así, ¿no? Pero sí los llamo a una primera reflexión. La ciberseguridad no es, digamos, algo que uno tenga que ver como un gasto, sino como digamos, una inversión estratégica, por lo mismo que les vengo diciendo antes. O sea, debe saltar al plano o a la mesa de la discusión estratégica que busque la sostenibilidad empresarial. Entonces, visto de ese modo, ya es distinto. Oye, tip adicional, revisen cuánto vienen invirtiendo en ciberseguridad. Las buenas prácticas nos dicen que hoy esta debe andar en un rango de 10 a 12% de todo tu presupuesto en TI, que sume pues lo que gastas en cables o en access points o cajas cualquiera, debes tener una relevancia del 10 a 12% por lo menos en inversión en ciberseguridad, ¿no? Y otra recomendación que les doy es, déjense ayudar, porque como habrán visto, es una tarea muy compleja, de mucha especialización, que demanda de tres requisitos importantes. O sea, métodos y procedimientos de estándar mundial, mejores prácticas, etcétera. Eso por un lado. Segundo, personal. Y personal, no cualquiera, personal especializado en temas de ciberseguridad. Y créanme, es escaso. Y no solamente debe ser certificado, entrenado, sino además cantidad suficiente, porque esto tiene que funcionar 24 por 7 por 365, ¿no? Porque el atacante no duerme y si es un ser humano, eventualmente pues está despertando cuando nosotros nos estamos yendo a la cama, si es que está en otro país. Si es una máquina, no duerme. Entonces, tenemos que tener ese esquema súper, digamos, bien armado. Y tercero, o sea, de preferencia, de cara al tema de los costos, o sea, que ya tenga herramientas o en nube o en su data center que les permita a ustedes colgarse bajo una modalidad multitenant, por ejemplo, ¿no? Lo que evita que ustedes tengan necesariamente que invertir en una caja, en una licencia, etcétera, etcétera. O sea, el mensaje es, hay formas como de alguna manera se puede congeniar la necesidad digamos, el presupuesto, ¿no? Bueno, era lo que quería compartir con ustedes, lo que finalmente ahora me toca darle pase a Alexander, ya lo han presentado, Alexander Santos es nuestro jefe del Centro de Operaciones de Ciberseguridad en Claro Empresas. Él les va a dar una visión complementaria a lo que ya yo he comentado, pero quiero dejarlos últimamente con la reflexión con la que partí, ¿no? O sea, ¿qué postura queremos adoptar frente al riesgo? Eso es lo que quería compartir con ustedes. Les agradezco mucho su atención. Los dejo con Alexander ahora. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Ahí están los aplausos. Los aplausos virtuales. ¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Sí, efectivamente, es un honor también participar y agradezco a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. Eh, no sé, Vladimir, quisiera poder compartir, pero me pide una autorización. ¿Me ayudas con eso, por favor?
A ver, un momento. Mm, Me avisan si me ven, sí, ya podemos ver. ¿sí? Ven la presentación. Perfecto. Bueno, sin más preámbulo, de repente ahí los he estado leyendo un poco con respecto a las consultas que han estado haciendo. Efectivamente, las personas somos el eslabón más débil, pero yo quisiera darle otro enfoque. También podemos ser ese escudo humano que pueda proteger a nuestra organización o incluso a nuestros hogares, ¿no? Bueno, esta imagen, ¿qué nos dice? A ver, quisiera también leerlos, por favor, algunos comentarios que pueden decirme qué perciben de esta imagen. Los leo. Fuerza, que el más grande no es el más veloz. Evolución, creada por la IA. Decisión, desigualdad, tecnología, velocidad. La IA y los cambios podrían afectar velocidad de la IA, irreal, tecnología, tecnología. Muy bien, muchísimas gracias. Estoy de acuerdo con ustedes. Efectivamente, podemos ver aquí un avance tecnológico, pero también démonos cuenta que probablemente nosotros podemos ser este gran elefante, podemos tener procesos muy grandes, podemos ir lentos, podemos sentirnos poderosos, pero también tenemos a las pequeñas organizaciones que también están en la carrera. Pero podemos ver algo innovador, que ahora nos enfrentamos a la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, hoy en día nosotros podemos decir que de cara a nuestros procesos, personas y tecnología, también hay que considerar un factor inicial, que la lección es clara, ¿no? La IA está presente en nuestros procesos, ¿no? Y aquí no se redefine, en cierta manera, de quién corre más rápido, ¿no? Sino quién entiende mejor cómo ha cambiado el terreno del juego. ¿De acuerdo? Tenemos estadísticas relevantes y muy preocupantes que los correos phishing son creados ahora por la IA, ¿no? Eso significa que hoy los atacantes no necesitan escribir manualmente un correo falso o usar modelos que redactan los mensajes, ¿no? De una manera muy estructurada. Entonces, hoy en día se apoyan de la inteligencia artificial, sin errores ortográficos, adaptados a un estilo de comunicación muy trabajado con ingeniería social. Por otro lado, podemos ver un 36% de crecimiento de cibercrimen, ¿no? Y está muy impulsado con el tema de automatización y IA generativa, lo que facilita cualquier usuario sin conocimiento de temas de ciberseguridad accede a estas herramientas. ¿Para qué? Para ejecutar fraudes, deepfakes, robos de identidad, ¿no? Entonces, la IA ya no solo potencia la productividad, también llega a una capacidad de crimen digital. Efectivamente, Adrián, muchos profesionales del sector padecen de ciertos conocimientos, pero creo que lo que está haciendo la Secretaría, la PCM, es reforzar, ¿no? Con una cultura de aprendizaje y esto es muy valioso, ¿no? Algo que pasó, no sé si recuerdan, en el año pasado, hubo un defect del CEO, ¿no? Del Reino Unido. Había una empresa británica que perdió 25 millones de dólares luego de que un empleado recibiera una videollamada de un supuesto CEO. La voz, el rostro, los gestos eran totalmente idénticos, ¿no? Y era un deepfake generado por la IA. Entonces, ¿qué hizo el atacante? Usó grabaciones públicas, ¿no? Usaron de repente audios, videos que están en los medios sociales,
y accedió a las herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Para clonar eh, todos los vectores o la voz, todo lo que fue necesario para hacerse pasar por esta persona, ¿no? Que era el CEO, ¿no? De esta empresa. Entonces, este caso demuestra que ahora los cibercriminales pueden automatizar la suplantación de identidad, ¿no? A nivel mundial, vemos que la inteligencia artificial ya está transformando distintos sectores, ¿no? De industriales, ¿no? Entonces, no estamos hablando del futuro, sino hoy en día el 80% de las empresas de retail, de tecnología el 79%, la manufactura el 74%, y más de la mitad están teniendo del sector gobierno, ya reconocen que la IA está teniendo un impacto directo en sus operaciones, ¿no? Lo interesante de este reporte, que lo da Darktrace, es que la percepción que dan el personal que fue evaluado, muchos orientados a la parte de seguridad de sus operaciones, CIOs, CISOs, están reconociendo de que 9 de cada 10 profesionales creen que ya las amenazas están impulsadas por la inteligencia artificial. Ojo, estos son datos actuales, datos que están siendo ya relevantes en el cierre del Q3, ¿no? Bueno, un poco para que me conozcan, yo soy Alexander Santos, trabajo actualmente en el mercado corporativo de Claro Empresas, lidero el equipo. Bueno, tengo una maestría, me gusta moverme mucho en la parte de ciber, soy miembro del comité directivo de ISACA Lima Chapter, de repente por ahí algunos me han visto, y siempre buscando la concientización de la comunidad. Igual me pueden buscar en los medios si gustan para poder continuar. Y ahora hablamos de un versus. Si hemos visto que los atacantes están repotenciados con este tema de la tecnología, ¿por qué no nosotros también? Si hablamos de ciberdefensa digital, recuerdo en una sesión de clases que sostuvimos ya hace un mes, hablaba con uno de los chicos y me decía, profesor, pero el concepto ciberdefensa habla, ¿no? Del ámbito militar, ¿no? Del gobierno. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Pero también hay que tener en cuenta que la ciberdefensa también ahora es digital en las partes de las corporaciones, ¿no? Ahora está sumergido en el sector educativo, en el sector financiero, en el sector de las telcos, también en el sector gobierno, ¿no? Entonces, ahora, como ustedes ya saben, los ataques no son manuales, son autónomos, adaptativos y algorítmicos, ¿no? De hecho, que impulsado por la inteligencia artificial. Ahora, el nuevo campo de batalla no es físico, ahora es digital. Aquí les presento este modelo basado en el framework de Microsoft eh, para la seguridad de la inteligencia artificial, que define 3 pilares súper importantes. El gobierno, descubrir, proteger. ¿Sí? Para ser concisos con estos pilares que nos plantea Microsoft, si voy a descubrir, voy a mi organización, veo, a ver, qué herramientas están siendo utilizadas por nuestros trabajadores. Usan ChatGPT, probablemente Copilot, probablemente por ahí Gemini, ¿no? Si algunos lo conocen con Google, ¿no? Entonces, las personas están usando estas herramientas para tareas internas que probablemente no son conscientes de que están
alimentando a la inteligencia artificial, dando datos súper importantes y valiosos de la organización. ¿Esto qué genera? Es el famoso Shadow, ¿no? Shadow AI, ¿no? Y exposición de datos sensibles, ¿no? Luego viene la parte de proteger, ¿no? ¿Cómo yo protejo mi organización o la empresa, ¿no? Probablemente con una tecnología, ¿no? Tengo por ahí DLP implementado, bienvenido sea, pero probablemente no lo tengo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aplicar controles compensatorios que reduzcan el riesgo de exposición de datos o fuga de información. Hoy en día está muy sonado en el Perú de tener data leaks, información que está siendo vendida en el mercado negro o dark web, ¿no? Y buscan en cierta manera afectar la reputación de las empresas. Por ahí hay unos que lo hacen por juego, otros que lo hacen porque es su día a día y es la forma como ellos trabajan. Están impulsados por un tema también económico y también, ¿por qué no decirlo político, ¿no? También entra la parte de gobierno. Aquí es muy importante la clasificación de los datos, cómo yo puedo aplicar etiquetas automáticas, ¿no? Y en cierta manera darle la forma del cumplimiento de la ley de protección de datos, que hoy en día está siendo impulsada también por nuestro gobierno peruano. Bien, y por qué no decir lo que ya hemos visto en los medios, el Decreto Supremo 115-2025 por la PCM, que establece los lineamientos, principios y obligaciones y la supervisión del uso ético y transparente de la inteligencia artificial, ¿no? Acá vemos cómo ha evolucionado la inteligencia artificial, ¿no? Desde sistemas simples eh, hasta los actuales agentes de inteligencia artificial, ¿no? Que pueden aprender a tomar decisiones. Al inicio, estos sistemas eran determinísticos, ¿no? Seguían reglas fijas, como un antivirus básico, ¿no? Que solo respondía ante amenazas conocidas. Luego pasamos a un modelo más adaptativo, ¿no? Como llamémosle los termostatos inteligentes, ¿no? Y la IA, que juegan en cierta manera el ajedrez, ¿no? Que aprenden en cierta manera la experiencia y se vuelve más robusto, ¿no? Ahora vivimos en uno de los modelos que es muy crucial, ¿no? Importante para nosotros, que es el famoso lenguaje LLMS, ¿no? Y los sistemas multiagentes, como ChatGPT, Microsoft Copilot, ¿no? Que pueden analizar información de repente ya con agentes, ya no con personas, sino agentes autónomos que planifican y colaboran entre sí, ¿no? Bueno, resumido, también dentro del proceso que yo puedo aplicar según un marco que yo puedo seguir, NIST, SANS, ¿no? También en las tecnologías está aplicada la inteligencia artificial, ¿no? Tenemos integraciones como los en XDR, ¿no? Por ahí a un software o aplicaciones de Twin Hunting o inteligencia artificial, ¿no? Y para terminar, las conclusiones con respecto a la ciberdefensa en acción, debemos actuar 4 frentes importantísimos. Capacitar, alinear a la visión, sensibilizar a las personas sobre los riesgos, beneficios de toda la organización, incluso a un nivel ejecutivo, ¿no? Crear equipos alineados, haciendo monitoreo de riesgos, gobernanza, ¿no? Impulsando la mejora continua. Y cómo no decir el desarrollo y el gobierno adoptando ciertos marcos, ¿no? Como el NIST-AI, ahora existen certificaciones que están dando, por ejemplo, ISACA, ICC2, IC Council, ¿no? En todos los medios para abordar la parte de ciberdefensa e inteligencia artificial.
Y también establecer los controles que gestionan íntegramente los riesgos, ¿no? Hablamos de unas políticas y la auditoría continua, ¿no? En esta era, chicos, de la inteligencia artificial, es súper importante que nosotros también consideremos una seguridad no tan solo en lo empresarial, sino vayamos más allá. ¿Qué quiere decir? A nuestros hogares. Evalúen si su dispositivo móvil, qué software hemos permitido los accesos. Yo descargo un juego y me piden accesos ¿a qué? A mis contactos, a mis imágenes, al video, a las grabaciones. Démonos cuenta. O probablemente ustedes han conversado de un tema y ¡clic! Descarga las redes sociales relacionadas a ese tema. Cuidado con lo que estamos, en cierta manera, compartiendo información, ¿no? Bueno, eso quería compartirles. Les agradezco más bien por el espacio. He tratado de hacerlo lo más breve posible para poder llegar al tiempo. Muchísimas gracias. Igual, dedito arriba, si todo está bien, o dedito abajo algún punto de mejora que queremos recibir, ¿no?